y borrar todo lo anterior. Y Perfecto. nos Todo ponemos lo serios anterior, ahora. Nos No ponemos dijimos serios. nada grave. No, todo no, lo no, por anterior suerte no, grabado. pero Mariano graba esas cosas, después las manda el sábado a la noche ahí a Sobredosis de TV y salimos Todos escrachados. escrachados. Bueno, Dale. Juliana, vamos a la formal. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Hoy tenemos el gusto de presentar a Karina Adam, que es abogada, especialista en Derecho Ambiental de la UBA y es docente e investigadora de la Universidad Nacional de José C. Paz, docente también de la Maestría en Derecho Agrario de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Sucre, y promotora internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU, autora de varias publicaciones y artículos en la temática. Hoy Karina nos va a hablar de ciudades sostenibles. Así que te escuchamos, Karina, con mucho gusto. Bueno, gracias. Antes que nada quiero darle mi especial agradecimiento y eh, con mucho afecto a Pablo y a Juliana por tenerme en cuenta para estas jornadas. Es un gusto compartir estos espacios de discusión y de creación de sentidos que son absolutamente necesarios en estas épocas que estamos viviendo realmente. La creación de sentidos para este nuevo escenario que se nos está presentando de acá hacia el futuro, ¿no? Y esta gran incógnita que es nuestro futuro. Si bien hace tiempo que las agendas internacionales están planteando estos nuevos escenarios, toda esta situación se ha acelerado con esta situación pandémica. En este contexto, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que comienzan ya por aquel 2015 en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible que se llevó a cabo en Nueva York, y en el cual los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas aprueban la Agenda 2030, que es una agenda de transformación del mundo para el desarrollo sostenible, en el cual se incorporan 17 objetivos y 169 metas para ser cumplidos de ese momento, del 2015 al 2030. Esos objetivos de desarrollo sostenible, con sus metas, retoman las lecciones que en algún momento se habían ya aprendido en los objetivos de desarrollo del milenio, que fueron objetivos anteriores planteándose a nivel internacional o tratando de dar respuestas a los desafíos que estaban pendientes en cuanto a lo que serían el desarrollo de nuestro planeta. Estos objetivos se integran como tres dimensiones fundamentales en cuanto a lo que es el desarrollo: la economía, la cuestión ambiental y lo social. El concepto de desarrollo sostenible se refiere al desarrollo que entiende las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras, planteándonos a nosotros como garantes de todo el escenario de la tierra en el aspecto cultural, social, económico y de recursos naturales y lo sistémico para que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades, pero convertirnos en garantes de las generaciones futuras y que éstas puedan gozar o tener las mismas oportunidades que tenemos hoy en día. Muchos de ustedes dirán, bueno, esto tiene su correlato también en nuestra legislación propia, en la Constitución Nacional, con la incorporación del artículo 41 la, de la Constitución reformada de 1994, lo cual sí es cierto. Sin embargo, estos objetivos en particular surgen como consecuencia de la creciente preocupación por los desequilibrios ambientales generados por las dinámicas productivas y las formas de explotación extensivas y excesivas de los recursos de todo el planeta en general. A partir de este enfoque, entendemos que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones y la lucha de las desigualdades dentro de estos países, la preservación del planeta, la creación de
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, no puede tener otra forma que no sea entre sociedades que se vinculen entre sí y con respeto y equiparación frente a los desafíos. Así, las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas establecieron una base sólida para el desarrollo sostenible y terminaron conviniendo esta Agenda 2030. Como los principales antecedentes de esta agenda tenemos, como dije, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro, lo que se llamó la Conferencia de Río +20. La Agenda 2030 se implementa también conjuntamente con otros convenios u otras agendas internacionales que también se plantean los desafíos y los compromisos de sociedades entre sí. Acá lo que es interesante es que este escenario internacional empieza a rotar y no trata a los Estados miembros como la Agenda 2030 no trata a los Estados miembros como estados independientes que asumen compromisos, sino que apunta a que el destinatario de la Agenda 2030, de los ODS, sean las personas, las comunidades en particular. Por eso hablar de una cuestión más equilibrada, respetando claramente las políticas públicas de cada país, pero con un objetivo que es poblacional, podríamos llamarlo. Yo creo que ese sería el término. Hay tres agendas, tres convenios internacionales que se interrelacionan con la Agenda 2030. Y uno es el Marco de Sendai de la reducción de riesgos de desastres, que es una conferencia mundial que se celebra a través de las Naciones Unidas en Japón en el 2015, y en esta conferencia o este Marco de Sendai lo que plantea es ¿qué hace la comunidad internacional frente a las necesidades que se generan a partir de haberse producido riesgos de desastres? ¿Qué es lo que sucede cuando los desastres se presentan a nivel de, como lo que fueron los tsunamis y demás, y demás situaciones climáticas, o no hablamos de contexto de guerra, porque el contexto de guerra es aplicado por el Estatuto de Roma, sino apunta específicamente a la reducción de los riesgos de desastre, o sea, qué es lo que podemos hacer antes de que se presenten estos desastres para minimizar las dimensiones de las consecuencias de los mismos. Este es uno de los marcos que empieza a interrelacionar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El otro que tenemos, que es algo muy innovador que se presenta, que tiene su origen en julio del 2015, que es la conferencia de Addis Abeba, que se realiza en Etiopía y que tiene la adhesión de 193 países, en los cuales se han planteado 100 medidas concretas que contemplan las fuentes de financiamiento para las acciones que vaya a impulsar la Agenda de Desarrollo Sostenible vigentes hasta el 2030. ¿Qué permite esto? Que los países con menores capacidades económicas puedan desembarcar haciendo uso de uno de estas 100 fuentes de financiamiento para poder concretar algunos o varios de los objetivos de desarrollo sostenible utilizando las metas que propone esta Agenda 2030. Y esta fuente de financiamiento es fundamental y mucho no se difunde ni se conoce. La tercer convenio internacional que también apoya y esté interrelacionado con la ejecución concreta de la Agenda 2030 es la formulación del Acuerdo de París, la COP21, que si bien se realizó en el 2012, entró en vigor en el 2016. En esta situación, los estados que forman parte del Convenio de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático plantean que el objetivo central de este acuerdo es reforzar las respuestas mundiales de la amenaza contra el cambio climático y al mismo tiempo adaptarse a todas las consecuencias o los efectos negativos que indefectiblemente genera el cambio climático más allá de su
aceleración o desaceleración, porque lo que no podemos dejar de tener en cuenta es que el cambio climático es una característica normal, natural de la Tierra, de los ciclos naturales de la Tierra, que se aceleran por la interferencia de los modelos productivos que empieza a tener su origen desde la revolución industrial y con mayor o menor medida según el aceleramiento y el uso excesivo y complejo de lo que es las cuestiones tecnológicas con respecto a los recursos naturales. En todo este contexto, y esto como antecedente y convenios internacionales que se trabajan en forma conjunta, decimos entonces que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son el corazón de la Agenda 2030 y que muestran una mirada que es integral, indivisible, una colaboración internacional que es renovada, haciendo eje en las poblaciones y no en los países en conjunto. Constituyen, diríamos, una visión de futuro, del futuro que queremos. Estos ODS, que son 17, que sus metas, como ya dije, son 169, tienen 231 indicadores. Y no es una cuestión menor, porque lo que le permite esto, al tener menores indicadores, es como los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible deben ser plasmados en forma conjunta y transversal, permite tomar algunas características que se adecúen a las demandas de cada uno de los países y las poblaciones a las cuales se van a aplicar. Y estos indicadores son como aquellas pequeñas metas que llevan a concretar las metas que nos van a dar la posibilidad de acercarnos más a lo que desea o a lo que propone cada uno de estos objetivos. Y a la vez nos plantea en qué situación económica están esos países o esas poblaciones para poder acceder a las diferentes fuentes de financiamiento del convenio de ADI. Los Estados miembros, entonces, de las Naciones Unidas apoyan firmemente esta decisión y ponen a disposición las posibilidades económicas, que justamente es la falencia más grande que tienen los países a los fines de concretar estos desarrollos. Con esa agenda se dejan atrás, la Agenda 2030 deja atrás un montón de viejos paradigmas en los cuales cada uno de los países dona mientras otros reciben ayuda y a la vez los condiciona para llevar adelante algún tipo de política pública. Esta agenda propone otra cosa. En la medida que, o sea, en nuestro país la tenemos incorporada, y ahora ya les voy a contar un poquito cómo podemos nosotros articular desde los diferentes lugares, porque también otra de las cuestiones que tiene esta agenda es que abre el escenario a las universidades, a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, a las asambleas, a las sociedades de fomento, por ejemplo, podrían directamente, sin necesidad de pasar por los gobiernos locales, poder articular algunas de las metas y por lo tanto acceder a financiamiento para la concreción efectiva de esas metas. Vamos a ir avanzando un poquito en eso, pero así seguimos y podemos ver cuáles son los antecedentes de esta agenda como naturaleza jurídica y este cambio de paradigma que se plantea. Esta agenda entonces busca también expresamente volcar un poquito de lo que sería el principio de responsabilidad común pero diferenciada y construir realmente una verdadera alianza en el desarrollo de todos los países que participan de la agenda. El adoptar una nueva agenda, los estados se están comprometiendo en movilizar los medios necesarios para la implementación de alianzas centrales, especialmente dirigidas a reducir las vulnerabilidades. El proceso de consulta que tiene, y acá es donde iba al punto hace un ratito, el proceso de consulta que tiene esta agenda contó
en el 2015, cuando comienza con la participación de nuevos actores que hasta el momento no habían sido incorporados en las agendas internacionales, en las cuales solo participan los Estados miembros como Estados-nación. En este caso, la agenda abre el escenario y llama a nuevos actores y convoca al sector empresarial, a la academia, a las diversas organizaciones civiles, a todo esto a instancia de estar acompañados por expertos de las Naciones Unidas y de organizaciones internacionales que ya venían trabajando en las vulnerabilidades y en los temas que fueron los que terminaron de componer los 17 ODS. ¿Esto qué hace? Le otorga una base de una legitimación muchísimo más amplia a esta agenda. Aunque el proceso realmente y finalmente termina firmándolo y efectivizándolo los gobiernos nacionales en particular, no deja de abrir una legitimación por la participación propia de los sectores públicos, privados y comerciales, porque trae un poco tomando el modelo de la OIT, ¿no? Que fue el primer gran convenio internacional que trae actores que no son los actores de los gobiernos nacionales, sino que trae a los trabajadores como trabajadores en sí, a las empresas. Bueno, en este escenario trata de tomar un poquito este modelo, entendiendo que en realidad la experiencia que se había tenido con la OIT fue absolutamente exponencial con respecto a los otros convenios internacionales, convenciones internacionales en los cuales solo participan los estados gubernamentales como estados-nación. En este caso, la problemática a la cual se enfrenta o que pretende paliar la Agenda 2030, o sea, y las cumbres de la Tierra y demás, ya habiendo tenido los antecedentes de fracaso de los objetivos del milenio y habiéndose encontrado con que los estados-nación, los gobiernos nacionales no pueden dar respuesta en forma aislada a una problemática que es global y que en realidad contiene todas las organizaciones civiles, comerciales, organizaciones de la academia, de los diferentes sectores que componen una sociedad. Y que en realidad, entendiendo que si la sociedad en su conjunto no se compromete y no toma esta defensa como propia, es imposible bajarlas cualquier tipo de política pública no va a surtir efecto porque carece de legitimidad. En este punto hay dos cuestiones. El preámbulo de la Agenda 2030 y uno de los artículos de la Agenda 2030 es bien clarito en este punto y nos dice que esta agenda es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de libertad. Demuestra los objetivos de desarrollo sostenible y las metas, que la magnitud de esta agenda es absolutamente ambiciosa, pero a la vez empieza a cambiar el paradigma en cuanto a quién debe ejecutar y a quién está dirigida esta interpelación. La interpelación no es a los estados, sino a la población en su conjunto y como individuos colectivos o globales. Empieza a incorporar dentro de su propia agenda esta visión de los intereses difusos y colectivos. La nueva agenda trata aspectos cruciales en materia de educación, vivienda, seguridad alimentaria, provisión de servicios básicos, el desarrollo urbano, la protección social y la gestión de los eventos catastróficos. Incorpora, como decía recién, la visión y el concepto de lo que serían los bienes de intereses colectivos. Cuando hablamos de bienes de intereses colectivos, que es muy parecido a lo que nosotros tenemos, lo que nosotros en el ámbito de derecho hablamos de intereses difusos, a lo que apunta esta agenda es a la protección de los océanos, la atmósfera y la biodiversidad. Y apunta a que la humanidad viva en una armonía con la naturaleza y que se protejan todas las especies. Esto, en países de nuestra región,
es mucho más fácil la incorporación ética y filosófica del tema. Por ejemplo, países como Bolivia o Ecuador, cuando hablan del buen vivir, o Bolivia cuando plantea la ley de la tierra, dándole la calidad de sujeto de derecho y planteando que los delitos ambientales son delitos de lesa humanidad, de imprescriptibilidad, es para las sociedades bolivianas o ecuatorianas mucho más accesible la incorporación de esos sentires o esa ética filosófica, porque es una comunidad que tiene esta cultura mucho más arraigada en su devenir histórico, cuestión que no la tenemos nosotros como país. Nosotros, nuestra visión ética y filosófica ha hecho que recién en el 94 se incorporaran las comunidades originarias, y cuando uno hace un relevamiento de las comunidades originarias o cómo se incorporan a nuestra lógica jurídica, se incorporan solo en la medida de que las mismas comunidades se reconozcan como tales. Es decir, yo soy originario en la medida que me digo que soy originario y me reconozco como tal, y a sus efectos me inscribo en un registro de comunidades originarias. Eso es lo que le pedimos nosotros como nación a esas pocas comunidades que nos quedan. La realidad es que le estamos pidiendo que se metan dentro de una cosmovisión jurídica completamente diferente a la que vienen manteniendo como comunidad o como cosmovisión con respecto a su vida. En cambio, en Bolivia o en Ecuador, estos están incorporados dentro de lo que es la visión o sea, la legitimación jurídica la tienen a partir de su cultura ancestral, que la tienen vivida al día de hoy. O sea, no ha tenido tanta diversidad en cuanto a la ruptura cultural. En ese aspecto, pensarnos nosotros, o sea, la región tiene diferentes formas de pensarse con respecto a la naturaleza, si somos usuarios o somos parte de la misma. Bueno, lo que pretende esta agenda no es cambiarnos una visión ética o filosófica del tema, sino plantear que en una armonía nosotros, o sea, los países miembros incorporen las visiones como los bienes de intereses colectivos, tomando a los océanos, la atmósfera y la biodiversidad como bienes de intereses colectivos. Tengamos en cuenta que los bienes comunes son bienes que excluyen a otros. ¿A qué me refiero? El bien común, por ejemplo, para hacerlo bien sencillito, el bien común sería un lago en el cual hay 200 peces. Esos 200 peces que existen en ese lago los pueden utilizar cualquiera de nosotros. Ahora, si viene cualquiera de nosotros, y pesca a las 6 de la mañana 120 peces, excluye al resto de la comunidad al disfrutar o al poder utilizar ese bien común que es la producción de ese lago. Entonces, los bienes comunes tienen la característica de ser pasibles de ser utilizados por todos, pero que a la vez la utilización de uno excluye los beneficios para los otros que vienen después. Con lo cual requiere que ese bien común tenga una dinámica de protección, organización y administración que contemple a aquellos que van a venir después, y es esto lo que plantea la Agenda 2030 de la protección, de cuidar estos bienes de intereses colectivos que van a ser después utilizados, o debemos nosotros actualmente garantizar las condiciones para las generaciones venideras. Es decir, que esos bienes comunes sigan siendo bienes comunes, utilizables y administrables por nosotros y por el resto, que todos podamos satisfacernos nuestras propias necesidades. Estas cuestiones entonces sustantivas que presenta la Agenda 2030 son, en un principio, la universalidad. O sea, una de las diferencias muy grandes con respecto a las agendas anteriores. Los objetivos plantean a la naturaleza como global y de aplicación universal, como bien común que excluye en la medida que unos pocos se puedan apropiar. Por lo tanto, lo que plantea es la no apropiación, sino la administración conjunta.
El respeto, siempre respetando las políticas y las prioridades nacionales, porque también las necesidades de los diferentes países y los diferentes estados-nación son diferentes. Estas cuestiones, también ligadas a la universalidad, lo que plantea es un mandato de transversalización del enfoque de derechos y además incorpora, y esto no lo deja de lado, sino que lo incorpora en su propia génesis, la incorporación como eje fundamental la cuestión de género y de derechos humanos. O sea, esos tienen que primar por sobre toda la ejecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Plantea la extensión de derecho a todas las personas en una forma total y igualitaria. La agenda también comprende cuestiones que ya estaban en los objetivos de desarrollo del milenio. Cuestiones que son en realidad consecuencias de una mala administración del bien común, que es la pobreza, el hambre, la salud, la educación, la falta de equidad de género, agua y saneamiento, trabajo igualitario y de calidad para las personas y la inclusión de cuestiones ambientales que hasta el momento no se habían incluido, que con respecto al acceso a la energía, al cuidado del cambio climático, al cuidado de los océanos y los mares, las defensas de los ecosistemas, entre otras cuestiones. Tengamos en cuenta una cosa, una riqueza enorme, y nosotros nosotros acá en Mar del Plata, como ciudad que estamos frente al mar, la verdad que la explotación del mar, tenemos una explotación como poco administrada del mar, en el sentido que además no existe una universidad oceánica que pueda saber qué hay allá adentro. Allí adentro, siendo un país que tiene una tremenda costa, no tenemos la dimensión real de lo que hay dentro del mar y qué recursos disponibles tenemos dentro del mar. Se explota excesivamente la cuestión de la pesca sin tipo de límites, haciendo caso omiso a lo que estaba planteando de que en la pesca es un bien común, o sea, el producido del mar y los océanos es un bien común, y sin embargo se deja de lado, no sabemos nada de lo que es, o sabemos muy poco, no sabemos nada, por ahí yo no sé nada, pero en realidad, y sabemos muy poco de lo que es las cuestiones fito, o sea, ¿qué tenemos dentro de lo que sería el recurso zoológico y de plantas? ¿Qué tipo de plantas? ¿Qué tipo de gérmenes están dentro del mar que nos permitiría generar nuevas fuentes de investigación en sistemas de medicamentos biológicos? O sea, tenemos poca investigación de lo que son los océanos en particular. Por eso es un punto que lo nombra esta agenda en forma expresa. Me estoy yendo un poco del tema que me iba, pero ya voy a llegar. Deben un chiquitito, porque me parecía que era importante plantear esto, porque uno aborda los objetivos de desarrollo sostenible realmente sin saber qué es lo que tenemos a la mano y que realmente es una fuente riquísima puesta a disposición de los órganos locales con fuentes de financiamiento extranjeras de muy bajo costo y a veces costo nulo, porque en realidad esas fuentes de financiación están planteadas para no ser devueltas, sino para cumplir metas de los objetivos, con lo cual el gobierno subnacional está perfectamente legitimado y habilitado como para esto poder reclamarlo o gestionarlo. Hasta incluso la sociedad de fomento o las agrupaciones ONG. Con lo cual abre un escenario que me parecía interesante ponerlo cuanto menos en discusión o en conocimiento. Teniendo en cuenta que todo lo que sería el desarrollo sostenible, el ODS 11, que es el de ciudades y comunidades sostenibles, es parte de esto, pero me parecía que era necesario tener un escenario previo para poder después desembarcar en que la mayoría de los objetivos atraviesan y se interrelacionan entre sí.
Entonces, lo que decía era que se incorpora un objetivo específico, que es el tema de equilibrar las desigualdades entre los países, incluye objetivos específicos y expresos sobre lo que es la industria, que la industrialización debe ser una industria pensada con inclusión. No puede ser una industria planteada como cuestiones de desarrollismo anteriores a contemplar el escenario donde están siendo desarrolladas. Deben ser industrialización con inclusión, ciudades que sean inclusivas, modalidades de consumo responsables y sobre todo la construcción de sociedades pacíficas teniendo en cuenta la seguridad ciudadana, expresada la seguridad ciudadana como aquel concepto que reconoce los derechos humanos, la igualdad de género y la igualdad de oportunidades en una sociedad que necesita pensarse a sí misma como heterogénea y con mayor participación. Esa seguridad ciudadana solo puede ser efectiva en el caso cuando el Estado Nacional y las organizaciones de las fuerzas pueden garantizar que los derechos de esos ciudadanos sean ejercidos en forma igualitaria, sean con inclusión y con equidad de género. Esto también implica cuando hablo de derechos humanos y cuando hablo de este concepto de seguridad ciudadana, que tenemos muy en claro que no existe un solo concepto de seguridad ciudadana, no hay una coincidencia a nivel internacional de lo que estamos hablando cuando hablamos de conceptos de seguridad ciudadana, sí se tiende a pensar que una sociedad llegó a un estado medio de seguridad ciudadana cuando tiene los derechos garantizados en su totalidad. ¿No? Podemos coincidir en ese punto. Entonces, si bien estas metas se expresan, las metas de la Agenda 2030, expresan esta aspiración mundial que cada gobierno tiene la potestad de fijar sus propias metas para alcanzar las metas de Objetivo de Desarrollo Sostenible, toma en cuenta las circunstancias y características particulares de cada uno de los Estados miembros. Reconoce la necesidad claramente de ayudar a aquellos países que no pudieron desarrollarse o están en vía de desarrollo o el desarrollo que proponen es un desarrollo que no tiene la sostenibilidad a lo largo del tiempo y uno de los vectores fundamentales para determinar qué sociedad o qué país está en esta situación es la sostenibilidad de su propia deuda exterior. Cuando este es un tema que se toma dentro de esta Agenda 2030 como vector para poder plantear en qué situación está cada uno de los países. Si la deuda externa no es sostenible, la necesidad de acceso a las fuentes de financiamiento no reembolsables va a ser mayor, porque necesita esa sociedad que plantee una revisión de la sostenibilidad de su propia deuda. Estas cuestiones no son menores porque lo que está planteando esta agenda es la asistencia técnica de expertos en materia internacional de las Naciones Unidas, para poder lograr esa sostenibilidad de la deuda y poder hacerla factible y poder agotarla en un plazo que no condene a ese país a su propia extinción, porque en la medida que no tengan la posibilidad económica de cumplir con las metas para poder desarrollarse una industria con inclusión, una ciudad con inclusión y una modalidad de consumo responsable, todo esto implica una educación diferente de calidad, implica saneamiento, implican casas que dejen de ser tugurios, como se llaman en términos internacionales, o sea, las habitaciones, lo que nosotros tenemos como barrios periféricos vulnerables, de mayor miserabilidad, de lugares
de hacinamiento. Esto pretende ser agotado por la Agenda 2030. Está claro que no se va a llegar a o sea, cada vez las metas se van corriendo un poco más, porque en el 2020 deberían haberse cumplido por lo menos un 30% de esta agenda que no se ha podido cumplir. Claramente el contexto pandémico retrasa mucho más lo que sería la ejecución concreta de los programas que se estaban implementando, pues se redirecciona todo al sistema de salud. Ojo, que el sistema de salud también está planteado dentro de lo que es una de los objetivos de desarrollo sostenible. Lo que decía entonces con respecto a la deuda, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantea políticas coordinadas que tengan por objeto fomentar el alivio financiero de los países que requieren una reestructuración para poder gestionar su propia deuda y llevar adelante las políticas públicas que hagan efectivas las metas que pretenden alcanzar. Ojo que las metas, estos 17 objetivos que decía con las 169 metas, cada uno de los países lo que plantea al asumir el compromiso es tomar las metas que va a llevar adelante de cada uno de los objetivos. ¿Cómo incorporan los estados nacionales? ¿Cómo suscriben a esta Agenda 2030? Toman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, suscriben la agenda y dicen, bueno, de estos 17 objetivos, vamos a trabajar sobre los 17 objetivos, pero vamos a poder desarrollar con nuestras capacidades y nuestra economía y lo que tenemos que nosotros como país, llegar a adquirir es la meta 2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 o la meta 11 del Desarrollo Sostenible 2, hablando en cómo están catalogados los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son hambre cero, pobreza cero, eliminación, erradicación del hambre, trabajo decente, salud, energía, cambio climático, institucionalidades, o sea, perdón, hola, sí, pensé hacer una pregunta. Cada uno de estos objetivos y las metas, cada país que suscribe, se suscribe y plantea en qué metas se va a desarrollar. Pero en la cuestión económica no es una cuestión que la agenda deja de costado, por eso la acción de Addis Abeba, que es la financiación del desarrollo sostenible. Por eso yo le hablé al principio de los 3 convenios internacionales que se aplicaban de forma conjunta con la Agenda 2030. Decía entonces que los ODS también son una herramienta de planificación y seguimiento para estos países, tanto a nivel nacional como a nivel local. Y gracias a esta visión que tienen a largo plazo, esto constituye un apoyo para que cada país marque su propio camino hacia el objetivo de desarrollo sostenido, con la inclusión regional y particular y con la propia política pública de inclusión o de atención al medio ambiente, las políticas públicas y los instrumentos de planificación, los presupuestos, el monitoreo, las evaluaciones particulares. Esto en realidad requeriría de cada uno de los organismos, tanto a nivel nacional, provincial, municipal o incluso más local aún, o sea, desde una sociedad de fomento, requiere la práctica de empezar a pensar una matriz de riesgo o una forma de relevamiento de la problemática a la cual nos vamos a abocar y en función de lo que elijamos, cuál es la meta accesible con determinadas fechas de alcance de objetivos de inmediato, mediano y largo plazo. Por la naturaleza global y la aplicación de esta universalidad,
los temas que implican tienen que ser, o sea, los temas a los que más apunta esta agenda y como objetivo final del desarrollo sostenible es erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria garantizando una vida sana, una educación de calidad, lograr la igualdad de género, asegurar el acceso al agua, tener un crecimiento económico y sostenido, lograr el acceso a las fuentes de energía para lograr un desarrollo más sustentable, adoptar medidas urgentes para el cambio climático, y todo esto no tiene otra cosa que promover la paz, facilitar el acceso a la justicia y fortalecer fundamentalmente las alianzas mundiales para que este desarrollo sea equitativo, igualitario y duradero en el tiempo. A ver, hay algo, cuando hablo de estas alianzas, fortalecer las alianzas mundiales, no puedo dejar de pensar en el escenario que se plantea con África, porque África hoy es el país en el cual externalizan los costos ambientales y los costos laborales los países de la Comunidad Europea. Hoy en día, la mayoría de la comunidad, de la población africana, no tiene acceso a la energía. Accede a la energía a través de una tarjetita prepaga, mientras son los mayores productores de energía limpia del mundo, pero esa energía limpia, el producido de esa energía limpia, va a la Comunidad Europea. Yo no puedo dejar de pensar cómo, o sea, por eso, como consecuencia de esta agenda, estamos hablando del fortalecimiento de la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible en una situación de mayor equiparación de posibilidades, de condiciones de posibilidades de los países. No olvidemos que la mayoría de la industrialización se genera y las consecuencias negativas de esta producción extensiva y sucia la paga la mitad del mundo, la mitad sur del mundo, cuando fue los países de hoy ya desarrollados quienes detonaron la mitad del planeta, porque las consecuencias negativas de la producción sucia las sufrimos en el hemisferio sur. Ahora la capa de ozono se está cerrando, pero la verdad es que esa capa, el agujero de la capa de ozono se generó por la producción del hemisferio norte, no del hemisferio sur. Y la peor de las consecuencias negativas, o sea, el agujero, la parte más grande, la teníamos en el hemisferio sur cuando había sido producido por las prácticas nocivas de la industrialización del hemisferio norte. Y esta externalización de los costos ambientales no ha sido saldada con la transferencia de tecnología, porque pensemos que la tecnología limpia, la producción de energías limpias existe, está muy avanzada tecnológicamente, pero la verdad es que es demasiado cara para nosotros poder aplicarlas en cuanto a que la producción limpia no tiene la misma efectividad que la misma efectividad energética que lo que sería la energía de carbono. El tema, una energía que es muy efectiva es la energía nuclear, pero la verdad es que la energía nuclear es cuestionable por cuanto sus consecuencias, en el caso de que hubiera un accidente nuclear, las consecuencias son irreparables, ¿no? O sea, ya lo hemos visto con Chernobyl. Sin embargo, ustedes pueden ver por qué Alemania es la primer potencia del mundo a nivel industrial, porque su matriz energética hasta hace muy pocos años era netamente una matriz energética basada en la energía atómica, que tuvo que acelerar rápidamente y transformar toda su matriz energética en una energía limpia por los accidentes que había tenido en dos de las plantas generadoras de energía atómica, y tuvo que transferirse rápidamente un proceso que iba a durar más tiempo, lo cual no tuvo ningún problema porque externalizó sus costos en África. Así que quédense tranquilos, igual va a seguir siendo la potencia industrial más grande del mundo.
Ya no tienen problema. Europa del Este y África son los lugares donde externaliza costos ambientales y costos energéticos e incluso laborales. Esto que le digo lo estoy diciendo en base a un estudio que si quieren después lo pasamos porque es un estudio de muy buenas fuentes que realmente es preocupante. Pero hoy la realidad es que la potencia industrial más grande. Bien, yendo específicamente a lo que sería la localización de los ODS a nivel global en las dimensiones local, esto genera un interés muy grande en la comunidad internacional, los gobiernos locales. La dimensión local es un gran protagonista en esta agenda y en las agendas que se vienen a futuro. Actualmente los gobiernos locales son los actores fundamentales en el escenario internacional para la viabilización y el avance necesario para lograr los alcances de estas propuestas. A partir de reconocer la importancia de los gobiernos locales con el fin de dar un efectivo cumplimiento a la Agenda 2030, a los ODS, ¿la Argentina qué hace? La Argentina esto lo ve al momento de, en el 2015, antes del cambio de gobierno, o sea, había una perspectiva que era diferente en cuanto a la asunción de metas posibles. Justo la Agenda 2030 se suscribe antes del cambio de gobierno, en diciembre termina firmándola el nuevo gobierno con los antecedentes del gobierno anterior. Esto, digo, ni para criticar ni para no criticar, eran dos visiones diferentes frente a la asunción de los compromisos internacionales. Por eso planteo porque fue justo el quiebre lo que planteó que las metas que se asumieran fueran diferentes porque hubo un cambio de política pública ahí en la asunción del gobierno o visión de tipo de gobierno que queríamos y que se llevaba adelante en la Argentina. No obstante eso, quien toma a nivel local el desarrollo de la Agenda 2030 es el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que comienza a desarrollar en paralelo, implementa políticas públicas de ejecución efectiva de los ODS a nivel nacional, a nivel provincial y en colaboración muy fuerte con una agenda y un manual específico para la gestión municipal. Lo que es importante decir, este consejo existía ya desde el 2002. No es un consejo que se crea ni con el gobierno anterior, o sea, ni con el gobierno, o sea, empieza a tomar otro protagonismo a partir del 2015 por la suscripción de la Agenda 2030. Está claro que solo con el protagonismo y el compromiso de los gobiernos locales se puede lograr una agenda y un avance en las metas de la Agenda 2030, y está claro por qué, porque es quien conoce el territorio. Entonces, en definitiva, es súper interesante la visión de esta agenda porque dicen, bueno, a ver, ¿quién está en territorio? Es el territorio municipal, entonces es quien va a poder decirnos qué es lo viable en cuanto a las metas a llevar adelante. La incorporación de los ODS en los cronogramas de gestión municipal puede efectivamente lograr que se cumplan las metas deseadas y así poder empezar a redireccionar lo que son las acciones con miras a facilitar una armonización de políticas públicas locales más efectivas. No es necesario llevar adelante los objetivos y las metas completas. Con tomar las deficiencias de cada uno de los gobiernos locales y poner el enfoque en los derechos humanos con perspectivas de género y con la problemática de las cuestiones ambientales desde ese enfoque, son solo los gobiernos locales los que pueden dar el material y la dirección hacia donde tienen que dirigirse las metas y las políticas públicas que puedan llegar a ser efectivas para esos logros. Se compromete entonces, comprometido esto, ¿qué logramos? Garantizar un avance, aunque sea mínimo, en un avance en cuanto a los derechos y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la localidad donde se aplican. La noción de localización refiere entonces a cómo el ODS puede proporcionar un marco de formulación de políticas públicas que sea más efectiva en la gestión y contribuir a ese logro. Implica entonces la incorporación de tres dimensiones que son imposibles de dejar
de lado, que es la que veníamos hablando desde antes. Lo social, lo económico, lo ambiental, todo con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de desarrollo sustentable, o sea, que se pueda hacer hoy y que se continúe mañana, o sea, en el futuro, y con o sea, ahí está la dimensión económica, la dimensión ambiental, y que sea con perspectiva de género. Es súper importante el tema de la perspectiva de género, más allá de que nosotros tenemos un estándar enorme a nivel normativo, a nivel de aplicación normativa, esto no sucede en muchos órdenes, no solo en la cuestión de la temática y legislación en materia de género, sino también en temática y legislación en materia de derecho del trabajo. Hace muy poquito la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sancionó a la Argentina, al tribunal, por la falta de cumplimiento efectivo y expedito en la efectiva concreción de los derechos laborales. No fue hace 20 años, fue hace un mes, 2 meses. Realmente, ¿por qué? Porque por más que tengamos la normativa, si no la podemos aplicar o no la hacemos efectiva, no funciona en cuanto a la garantización de una sociedad más pacífica y una mejor calidad de vida de los ciudadanos, que en definitiva es a lo que tenemos que apuntar. El otro día lo decía Pablo cuando hablaba del derecho a la ciudad, cuando hablaba de la efectiva comprensión de ese derecho. Está clarísimo que si no generamos las condiciones de posibilidad, no hay ninguna chance de que el derecho a la ciudad pueda ser efectivo. Entonces, lo que es interesante de esta gente es que da los marcos y a la vez dice, bueno, si no hay financiamiento, tenemos este financiamiento y este acompañamiento técnico, porque lo que nos sucede con los gobiernos locales es que carecen en muchos casos, porque los gobiernos locales, mirando nuestro país, que es tan desigual en cuanto a territorio, en cuanto a formación, y tiene su regionalización, podemos ver que hay municipios que tienen capacidades diferenciadas de otros municipios. No es lo mismo comparar el municipio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el de Mar del Plata, con el de, de Tilcara, por ejemplo, o de o del Chaco. Vamos a tener unas diferenciaciones enormes en cuanto a capacidades tecnológicas, económicas y sociales. Bueno, ¿qué sucede en ese escenario? La Agenda 2030 facilita la tecnología y los expertos que puedan dar posibilidad a que esto se haga en forma concreta. Entonces, la importancia de la localización radica fundamentalmente en que, si bien los objetivos son globales, pretenden el alcance a nivel gubernamental más local para su concreta realización. En este contexto, y abocándonos entonces en el ODS sobre el ODS 11, que es sobre las ciudades y asentamientos urbanos sostenibles, podemos decir que es un objetivo central para los gobiernos locales y por lo tanto muy relevante para el proceso de localización de los ODS, porque cuando uno asume el cumplimiento de algún objetivo de desarrollo sostenible, transversalmente está incorporando el resto de los objetivos. No hay ciudad o asentamiento humano sostenible si no tiene educación de calidad, si no tiene trabajo de calidad, si no tiene una matriz energética que le permita hacer un desarrollo económico, si no tiene salud, entre otros de los que son todos objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, decía que es un objetivo central en cuanto a la identidad del gobierno local y por lo tanto es súper relevante en cuanto al proceso de localización de los ODS. Obedece a un reconocimiento internacional sobre la importancia del desarrollo local. Todos los ODS poseen cuestiones directamente relacionadas con las responsabilidades de los gobiernos locales. De estas, por el tema de lo que les contaba, del tema de la cercanía, ¿no? Esto no le es ajeno a nadie. Ahora bien, hay una nueva agenda que se dio en Ecuador en el 2016, que es la nueva agenda urbana.
y es fundamental a la hora de incorporar el objetivo de desarrollo sostenible el objetivo 11, de ciudades sostenibles. Esta es la nueva agenda urbana que instala a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Sostenible, Hábitat 3, que se celebró en Quito en el 2016, los ODS los instala como un eje fundamental de la ejecución de esta agenda urbana. Porque no es posible pensar el desarrollo urbano sin la incorporación de los ODS o sus correspondientes metas. La conexión entre la nueva agenda urbana y la Agenda 2030 establece que el desarrollo urbano sostenible es un paso decisivo en el logro del desarrollo sostenible. No hay forma de que sea escindido. Y todo el tiempo se están cruzando estas nuevas. Lo que es súper interesante es que estas nuevas agendas teniendo como eje fundamental la población y la población más allá del gobierno nacional. Más allá de los compromisos como Estado-Nación, tiene como punto de desarrollo, como meta, alcanzar una ciudadanía con mayor derechos de calidad, con mayor inclusión social, con mayor erradicación de las vulnerabilidades en las relaciones sociales. La aplicación entonces de la nueva agenda urbana contribuye a este escenario que estoy planteando. A ver, ¿qué es lo que podemos decir? En la adaptación, en la incorporación, la adaptación nacional, como ya lo había dicho, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo incorporan en diciembre de 2015 a partir de un decreto presidencial. No salió por ley, salió por un decreto presidencial, en el cual le transfiere a la coordinación toda la ejecución de los objetivos, con el fin de cumplir esta misión que hace la coordinación, o sea, la Comisión Nacional que ejecuta los ODS, trae a los organismos, compromete a otros organismos nacionales como la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, el Instituto de Asuntos Indígenas, el Instituto Nacional de la Mujer, que después fue cambiando de nombre y hoy es ministerio, por suerte tenemos Ministerio Nacional de la Mujer y provincial, la Agencia Nacional por Discapacidad y el DINDEC. Esos son los organismos que intervienen en forma efectiva dentro de lo que sería este decreto nacional para la incorporación e implementación efectiva de la Agenda 2030, de los ODS, bajo la coordinación nacional interinstitucional de implementación y seguimiento de los ODS. Las principales características de adaptación que tiene el país en cuanto a las metas de desarrollo sostenible son la política orientada que integre, o sea, que las políticas públicas sean prioridad dentro del gobierno nacional, teniendo integradas en su visión, en su naturaleza, los ODS. Que estén centradas estas políticas en las personas y particularmente en la disminución de las inequidades y en la pobreza, en la eliminación de la pobreza. Porque aparte el concepto, después deberíamos hablar, o en algún otro momento deberíamos hablar, qué se entiende por concepto de pobreza. Porque la pobreza no es solo la falta de recurso económico. O sea, sería interesante en algún momento poder plantearlo esto, porque es lo mismo, o sea, deberíamos empezar a pensarnos en el concepto de pobreza y el concepto de vulnerabilidad. O sea, hay mucho trabajado sobre el tema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo, hay un abordaje sobre lo que es la conceptualización de la vulnerabilidad, qué se entiende por vulnerabilidad y qué se entiende por pobreza. Porque empezamos nosotros a hablar dentro de toda esta agenda de diferentes conceptos pensando que los conceptos ya están saldados y la verdad que todos estos conceptos no dejan de estar en crisis.
Otra de las cuestiones de cómo se incorpora este proceso de adaptación a las metas del ODS es la transversalidad. O sea, se resguarda un enfoque de derechos y perspectivas de género con inclusión de las personas con discapacidad, las personas pertenecientes a los pueblos originarios y otras poblaciones que están en situaciones de vulnerabilidad, que además incluye la noción del ciclo de vida, la territorialidad y el rigor estadístico que esto tiene que tener desde el gobierno nacional, local y regional a los fines de poder implementar políticas públicas de calidad efectivas. Que siempre dentro de este tipo de políticas que incorporan la adaptación de estas metas tiene que existir una participación efectiva de todos los actores sociales, del actor económico, del actor productivo, de los actores de la sociedad civil, del sector académico, todos tienen que estar integrados en este tipo de políticas públicas. ¿Para qué? Para construir legitimidad y consenso en las políticas técnicas. Todo esto puede llevar a recién empezar a pensar en una política pública eficiente, que pueda luego ser monitoreable palpable su monitoreo en forma efectiva. Como último punto, me parece, ya creo que me fui un montón, quería traerle algunas estadísticas. Esto lo quiero traer, unas estadísticas de la CEPAL, que se relevaron en Santiago de Chile en el 2019, estadísticas de qué fue lo que pasó con el Objetivo de Desarrollo Sostenible en todo lo que es la región. Estos datos, entonces, o sea, recordemos que el Objetivo de Desarrollo Sostenible es 11, o sea, las ciudades y comunidades sostenibles. El objetivo es, en particular, y así como lo tengo bien claro, es lograr que las ciudades y los asentamientos urbanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Pavada de ODS. O sea, ¿qué pasó con la región? ¿Qué pasó en la región con este tema? Tremendo, fue tremendo. En América Latina y el Caribe hay más del 80% de la población que es urbana, o sea, que vive en ciudades. Pese a que este porcentaje de población vive en situaciones, como decíamos recién, de habitaciones, viviendas y establecimientos en condiciones de absoluta miserabilidad, en espacios y dimensiones muy reducidas con una excesiva cantidad de gente. Esto lo hemos visto cómo se desmadró el virus en los asentamientos urbanos, cómo era imposible, cómo terminó, cuál fue la solución que le dio la ciudad de Buenos Aires a la Villa 31 o a la 1114, los enguetó. Los enguetó, ¿por qué? Bueno, listo, los enguetó, o sea, porque aparte son fácilmente identificables. Nos sacamos el problema de encima. Bueno, fíjense que en las ciudades, en realidad, en el 2000 había un 29% de la ciudad era este tipo de asentamientos. En el 2015 disminuyó del 29% al 21%. Sin embargo, hay 100 millones de personas que aún viven en asentamientos. Esto, pensando en el objetivo ODS, el objetivo 11, realmente estamos muy alejados de lo que sería una perspectiva halagadora. Estamos muy alejados del derecho a la ciudad porque el derecho a la ciudad sigue siendo un derecho elitista. Ya solo algunos pocos tenemos acceso a determinadas partes de la ciudad a poder vivirla con calidad. Otros la padecen. La falta de atención, este es un dato que es también muy alarmante. La falta de atención prenatal adecuada es casi 3 veces más probable en hogares con déficit habitacional grave que en los hogares sin déficit. En los hogares con déficit habitacional grave llega al 9,2%. La atención de prenatal casi no existe. O sea, es tremenda.
Y en los hogares sin déficit, quienes no tienen acceso a la asistencia son solo el 3%. O sea, más del doble, muchísimo más. De igual manera, la maternidad temprana en los hogares urbanos más desventajados llega a un 24%, en comparación con el 9% con respecto a las mujeres en hogares en los que no existe precariedad. O sea, estos son datos realmente que alarman. Además, el 27% de los adolescentes entre 12 y 14 años de hogares urbanos con precariedad grave no asisten a la escuela, en comparación con el 12% de quienes viven en mejores condiciones. O sea, de 27 al 12, seguimos siendo los datos son complejos. Y estamos hablando, ojo, de datos del 2019. Dijimos que aunque el 60% de la población de las áreas metropolitanas de América Latina, ¿no?, de América Latina y el Caribe, se trasladan a pie, en bicicleta, escuchen este dato, 60% de la población metropolitana en todo lo que es la región se traslada a pie, en bicicleta o medios de transporte público. El análisis de esta estructura de inversiones hace que en realidad, o sea, hay un dato que es muy significativo, que la gran mayoría está migrando a vehículos privados de muy baja calidad. Entonces, aunque el 60% se traslada en colectivos, en la utilización de un automóvil de baja calidad ocupa 30 veces más espacio por persona que el autobús. Empieza a migrar esta y 5 veces más que una bicicleta. Al mismo tiempo, la duración del recorrido entre el 50% y el 220% mayor a la que viaja en auto que la que viaja en transporte público. ¿Y esto qué implica? Que al ver estos datos en términos económicos y no desde una visión de atención de la sociedad, implica que el transporte público empieza a ser de menor calidad. ¿Por qué? Porque no es un negocio rentable, porque si cada vez la población empieza a bajar el nivel de utilización del transporte público, el transporte público cada vez tiene menos subvención y menos calidad. La tasa de motorización en América Latina aumentó drásticamente entre el 2005 y el 2015 casi un 61%. Por eso esa temática. Otra de las cuestiones que hay claves, en este mismo informe, hay claves sobre estas metas del objetivo 11 y sus metas, cómo en la región, qué fue lo que pasó en la región con esto. Se desaceleró mucho la migración rural y urbana y aumentó la migración entre ciudades. Esto en un contexto en el cual la cantidad de personas vive en grandes ciudades se atascó y empezaron a crecer de pronto ciudades de mediano tamaño como polos de crecimiento. Esta cuestión empieza a dar un poco de luz a la posibilidad de generar, de dar mayor desarrollo a lo que serían las ciudades y comunidades sostenibles. Pese a la necesidad de contar con políticas públicas, ¿no?, para enfrentar un elevado grado de urbanización, el modelo de urbanización en la región continúa produciendo espacios urbanos económicos débiles, muy desiguales y un marco de deterioro ambiental. O sea, lejos de las políticas públicas, lejos de fomentar estos nuevos tamaños de ciudades medias que generan condiciones de vida o de inclusión social menos agresivos que las grandes ciudades, el modelo de urbanización sigue siendo un modelo más lesivo. Cada vez hay más ciudades que abandonan, como decía recién, el transporte público y migran al transporte
al transporte de vehículos particulares. Esto afecta muchísimo la calidad del aire, porque los gases de efecto invernadero terminan siendo mucho mayores, porque los vehículos son de mala calidad y la contaminación local del aire, los efectos negativos de esas emisiones, afectan la salud de la población, principalmente a la población infantil y a las de mayores de 60 años. O sea, es todo como un círculo vicioso. La nueva agenda urbana, ¿qué hace? Reconoce esta dimensión territorial, reconoce la importancia de las políticas de sostenibilidad urbana y empieza a apoyar y a centrarse en el desarrollo efectivo del ODS 11, es decir, de las ciudades y comunidades sostenibles. Entonces hay como una especie de desafío, ¿no? Los desafíos son la creciente motorización, llevar adelante problemas de congestión, tiempos de tránsito, consumo energético, emisiones contaminantes, ¿no? Esto es la degradación ambiental que efectivamente se suma a una cuestión que cuando hay un excesivo crecimiento del parque automotor, esto no deja de traer otra problemática que es la inseguridad vial y la gran cantidad o el gran aumento de los índices de las personas heridas o muertas en situaciones de accidentes vehiculares. Entonces, ¿cómo la dificultad en este caso empieza a generarse mayor? La mayoría de las personas es el tener un acceso pleno a un sistema de transporte público de calidad. El transporte es otro de los objetivos de desarrollo sostenible, pero que no lo podemos mirar en forma descoordinada de lo que serían las ciudades y las comunidades sostenibles. No hay forma de que una comunidad o ciudad sea sostenible si no tiene un transporte público de calidad. Hay una experiencia súper interesante en Medellín, cómo modificó el transporte público con transporte aéreo. Está bien que la geografía, ojo, hago este paréntesis, está bien que la geografía de Medellín requiere otro tipo de transporte público, por eso la importancia de los actores locales en el planteamiento o la gestión de las políticas públicas. En Medellín decía que solucionaron el tema del transporte público con teleféricos, con cintas, como serían escaleras eléctricas, que permiten escaleras eléctricas públicas de grandes dimensiones, al aire libre, que le permiten a las personas poder transportarse más sustentablemente a sus lugares de trabajo, ya que en ese lugar en particular, en Medellín, se habían hecho estudios en los cuales los tiempos que tomaban a las personas que vivían en asentamientos cerca de las montañas o en las laderas de las montañas, les costaba mucho tiempo trasladarse a sus lugares de trabajo, y con esto redujeron el transporte público de mala calidad a un transporte más rápido, más viable y más sustentable, y menos contaminante también. Los desafíos que se presentan acá, otro de los ODS, es el tema de la infraestructura. El desafío de una comunidad sustentable o una ciudad sustentable es el acceso al sistema de organización de los servicios públicos, o sea, el saneamiento de aguas, el saneamiento de aguas, los tratamientos cloacales, y particularmente, y esto es una cosa que es una situación que nos atraviesa de una manera tremenda, que es la estrategia para tratar de llevar soluciones adelante en la informalidad del acceso a la vivienda. Hay mucha gente que vive en casas o tiene sus casas en tierras que tienen títulos precarios, sin poder, entonces, al no tener títulos precarios, no pueden acceder al sistema de urbanización integral,
porque esos asentamientos no terminan estando garantizados el mejor acceso a los servicios públicos, porque al no poder demostrar la titularidad de la tierra, el Estado se retrae y dice no llevó luz, no llevó agua, no. O sea, lleva otro tipo de, o sea, el desafío es tratar de empezar a plantear otro tipo de soluciones a esta informalidad en el acceso a la vivienda. Aunque en muchos países de la región el déficit a la vivienda se fue reduciendo mediante subsidios, como fueron en este caso en la Argentina el Procrear y demás, lo cierto es que cada vez son mayores. O sea, por un lado los paliativos terminan no alcanzando el crecimiento de la vulnerabilidad por el acceso a la vivienda. La asistencia de centros de desarrollo infantil en las ciudades también está muy estratificada por el nivel socioeconómico. En algunos sectores son muchísimo mayores, en los cuales los niños y niñas no pueden acceder a un sistema en el cual se los pueda contener, sobre todo en aquellos grupos sociales de mayor vulnerabilidad o con menores accesos. La falta de acceso a energías limpias, que en realidad las energías limpias generan una condición de posibilidad súper interesante para los asentamientos con menores recursos. ¿Por qué? Porque al estar fuera de los tendidos, les daría la posibilidad, les daría la posibilidad del acceso a la energía, a una energía limpia que les permite salir de esos barrios marginales o tener acceso a agua y a luz de calidad. Hay oportunidades, hay muchas oportunidades en cuanto a la aplicación del ODS y la urbanización, que implica un impacto a nivel nacional y regional súper interesante a partir de la aplicación de las políticas públicas. Me refui, me faltó un montón, perdón. Perdón. Súper interesante y riquísima tu exposición, Karina. Perdón. Bárbaro. No, no pasa nada. Te digo, me quedó un montón de cosas afuera que quería traerles porque es un mundo, es un mundo. O sea, y cosas que me interesaría que se lleven, que se puedan socializar, sobre todo la posibilidad de un acceso concreto a una modificación de acción concreta. Eso es lo que más me interesa. Quédate tranquila que va a ser la primera de tus charlas, nada más. Tenemos oportunidad para varias más, pero es bueno justamente lo que planteas ahora para abrimos el debate y las preguntas y bueno, una de ellas después va a ser eso de cómo poder acceder y quiénes están legitimados para acceder a esas ayudas. Pero bueno, vamos. Juliana administra el debate. Bien. Sí, en principio preguntarte cómo ves toda esta, digamos, este planteo del ODS 11 a nivel local en nuestra ciudad, qué políticas se están aplicando, digamos, cuáles son para vos las prioridades a nivel local. Hago esta pregunta como para romper un poco el hielo y ya después todos los que quieran consultar lo pueden hacer por el chat o levantando la mano. Bueno, a mí particularmente, o sea, me llama mucho la atención lo que es la ciudad. O sea, Mar del Plata es una ciudad bastante compleja en cuanto a la planificación urbana. Me parece que está en un momento ha sido muy desarticulada y que el gobierno local no ha logrado cumplir con las expectativas, o sea, en realidad no ha logrado poder ver cuál es la planificación urbana más adecuada en cuanto a la implementación de políticas de suelo, cambio de incentivos, no sé, normas que pudieran llegar a ser más efectivos en cuanto a la segregación urbana. Me parece que los costos económicos y los servicios están como muy desarticulados. Eso implica que por ahí tenés partes de la ciudad que tienen una falencia enorme en cuanto al acceso a los servicios y que están muy azotados por una inclemencia ambiental tremenda, por un mal uso del territorio. Y eso tiene que ver con ausencias de políticas públicas de calidad, en el sentido de poder tener una visión más acabada de lo que es el territorio.
O sea, me parece que falta un ordenamiento territorial adecuado en cuanto al relevamiento de cuáles son las problemáticas concretas que pudiera hacer una Mar del Plata más equitativa. Digo, porque hay lugares que están muy bien administrados, pero hay otros lugares que realmente se ve que se necesita mayor acceso a educación de calidad, a sistemas de servicios públicos que están ausentes, o un manejo del territorio, ni que hablar, te digo, ni que hablar, y esto se replica en varios municipios, que es por lo menos tener un banco de tierras, como para saber qué tierras tenemos a disposición del municipio, cuáles son tierras públicas y privadas, si en esas tierras públicas qué calidad de tierra hay, si sirve para, depende de la localidad, cómo están localizadas esas tierras, para qué tipo de producción económica local me serviría, y mirando las expectativas siempre desde el punto de vista de la inclusión igualitaria, ¿no? La inclusión social de aquellos que tienen menor nivel de acceso a la tierra o una falta de acceso de calidad a la tierra. Es muy interesante. No sé, Juliana, si fuiste recibiendo algunas preguntas ya. No, al menos por lo que estoy viendo del chat, si es que no estoy viéndolo mal, no tengo ninguna consulta por escrito. Aprovecho a preguntarte, me interesaba lo que vos señalabas recién con respecto al tema del financiamiento. ¿Quiénes estarían legitimados? Si ese financiamiento solo puede ser para gobiernos locales o si también es algo a lo cual pueden acceder los movimientos sociales, las organizaciones intermedias, y justamente porque a veces ese conocimiento del territorio de esas organizaciones también. Sí, justamente teniendo en cuenta lo que venía diciendo en la charla, que esta agenda apunta a la población, las fuentes de financiación que plantea apuntan también al conocimiento concreto del territorio, o sea, trata de abordar la posibilidad de que el financiamiento llegue al territorio en forma directa. Por ese motivo es posible, a través yo hablaba de las sociedades de fomento, o sea, teniendo en cuenta que tienen una capacidad jurídica que les permite hacer cualquier tipo de contratación en donde se puede aplicar el financiamiento en forma directa. Las organizaciones sociales depende de cómo estén documentadas. De todos modos, hay situaciones bastante interesantes que se han dado como para que las organizaciones sociales puedan acceder al financiamiento en forma directa, funcionando una sociedad de fomento o una organización no gubernamental, o mismo las universidades a través de extensión universitaria, como viabilizadoras del financiamiento, ¿sí? O sea, el convenio lo hace, por ejemplo, la universidad o la organización que tiene una personería jurídica de aplicación directa a la organización barrial que tenga o sea, funcionan como un pasador, ¿no? Pero, o sea, Sí. la verdad que estos convenios son muy, muy interesantes, ver el desarrollo jurídicamente, están muy bien armados. Incluso hoy en día, en estos últimos años, lo que se permite es que las cooperativas o mutuales en formación, es decir, que todavía no tienen matrícula efectivamente, pueden ser beneficiarias de este tipo de financiamiento. Obviamente que ese financiamiento se da en forma escalonada y con plazos que se deben cumplir, ¿no? Eso es lo que garantiza también que, o sea, este tipo de financiamientos que estamos hablando que no son reembolsables.
¿sí? No es un préstamo, es un financiamiento concreto para una situación concreta que tiene que tener un relevamiento, o sea que tiene que haber una organización que controle la ejecución concreta de ese proyecto. Mayormente utilizan o gobiernos locales o universidades a través de extensión. Karina, gracias. Acá Ignacio Florán te consulta, referido a la inclusión en las ciudades y asentamientos urbanos que se enuncian en el ODS 11, ¿cuál crees o crees vos que sería una buena aplicación de políticas públicas desde la obra pública y la planificación urbana para lograr este objetivo de inclusión de todas las diversidades? Bueno, está repetido el mensaje, pero esa sería la consulta de Ignacio. Para poder llevar adelante lo que son las políticas públicas, el abordaje de los problemas es fundamental tener en cuenta cuáles son los actores sociales, al menos lo que pretende como finalidad este objetivo 11 de desarrollo sostenible. Lo que plantea fundamentalmente es que con pocas excepciones, la expansión territorial debe ser que la política pública atienda al territorio y a la efectiva problemática desde el conocimiento concreto de la cuestión a mejorar. Es fundamental que la intervención de los actores sociales en el campo para poder aplicar esa política pública. Digo, es difícil plantearlo en abstracto, ¿no? Pero lo que afecta al medio ambiente, el aumento de los costos por habitante, las redes de infraestructura. No es lo mismo la infraestructura que requiere un asentamiento que carece de acceso a la red, que está lejano a esa red, por lo tanto, la política pública que debe implementarse va a tener que tener una visión más transversal, es decir, ir más a las bases y que sea más heterogénea, que haya una consulta previa antes de la implementación efectiva de la política pública con función en ODS. Porque la agenda lo pide, la agenda pide que cada política pública que se aborde, que se plantee para el abordaje del problema, tiene que tener un formato que es la consulta pública, que tiene que intervenir la sociedad civil, las empresas, los comerciantes, por ejemplo, que estuvieran involucrados en esa política, las mujeres, los niños y las discapacidades. Y estas no son cuestiones menores. ¿Por qué? Porque pensando en el urbanismo actual, es muy poca la representatividad que se tiene en cuanto a la intervención de todos aquellos a los cuales se les va a aplicar la política pública. Todos aquellos, hay poca intervención en círculos de decisión de mujeres, de niños, de organizaciones de niños y de discapacidad, porque las consultas públicas, recuerden que no son vinculantes, pero sí son determinantes para poder plantear una buena política que sea aplicable a las demandas de ese grupo social. Por eso la necesidad de que la participación de todos los agentes de la comunidad social, todos. Creo que en realidad la infraestructura por habitante se determina en función también de las necesidades de esos grupos sociales, que no son para todos igual. O sea, no hay vuelta que para poder hacer una política pública de calidad y efectiva tiene que tener una legitimación dada por la consulta pública y por la mayor heterogeneidad posible. Aparte es lo que pide la Agenda 2030. O sea, lo pide en el preámbulo. O sea, es un cambio, esta agenda tiene un cambio de paradigma. O sea, apunta a las necesidades locales que legitiman
la población que legitima a la política pública y no a la inversa. Gracias, Karina. Acá tenemos dos consultas, una de Fernando y una de Patricio. Fernando agradece tu presentación, que le resultó muy interesante, y dice, a ver un minutito, pues se me fue el chat, a ver. Me gustaría preguntar, ¿cómo crees que impacta la actualidad del puerto en este desarrollo territorial y en las distintas problemáticas, entendiendo que el puerto ha sido un polo de desarrollo histórico de la ciudad? Después te comento lo que nos consulta Patricio. Bien, yo también creo que, o sea, fue en su momento el tema, ¿por qué no lo es ahora? Parece que en realidad requiere una mayor participación ciudadana, porque aparte del puerto no solo constituye una fuente económica muy importante, sino que es una fuente de desarrollo cultural que se ha dejado de tener y que ha dejado de, como que va por un lado, ha empezado a ir en algún momento por un carril que se separó de la cultura y de la sociedad marplatense. Parecería ser lo que se ve desde afuera, que va la cuestión económica y el puerto va por un lado y la sociedad va por el otro. La realidad me parece que hay un diálogo que se cortó en algún momento y que eso tiene que ver con intereses que son ajenos a la sociedad y que en realidad debería volverse a implementar con un diálogo de mayor heterogeneidad. O sea, no hay vuelta. El tener un puerto de las características del que tiene Mar del Plata y tenerlo tan desaprovechado en el sentido de que es un polo de cultura riquísimo y que no está dialogando con la ciudad. No está, o sea, por ahí me equivoco, ¿no? Pero me parece que no está dialogando con la ciudad. Me parece que requiere otro tipo de políticas. Me parece que está como muy cerrado en situación, está encriptado y dándole la espalda a las necesidades de la sociedad, no solo desde el punto de vista económico. Bueno, muchas gracias. Acá lo que pregunta Patricio, y agradece tu exposición, es que si en la ciudad de Mar del Plata hay actualmente, o hubo en los últimos años, proyectos concretos trascendentales con el fin de cumplir algunas metas referidas a los ODS, en caso desde el municipio, organizaciones sociales, universidades, ONG. A ver, Pablo, ¿me ayudás? No sé. No sé, porque la problemática con el municipio de Mar del Plata es que en realidad no tiene datos. O sea, yo busqué y no tiene datos. No hay, o sea, la información pública es casi nula, chicos. O sea, realmente me complicó mucho. Porque yo busqué, justamente, viste que ayer te pregunté, Pablo, busqué y la verdad que me pareció que como punto más relevante quería traer un ejemplo de este ODS acá con la cuestión local. Y sin embargo, terminé contándoles qué pasó en Medellín porque no encontré datos. Sí, acá en Mar del Plata la verdad es bastante complejo. Yo creo que lo que vos citaste de Medellín es muy interesante. Medellín es un caso en el cual lograron esa visión y bueno, compartimos de que el derecho a la ciudad tiene que ser observado como una totalidad. Entonces el transporte ingresa dentro de esa totalidad. Medellín, al tener todo ese suelo montañoso, establecieron el sistema del cable carril y las escaleras, y con eso fue un avance. Acá en Mar del Plata lamentablemente no hay, por lo menos así, un estudio integral para políticas totalizadoras. Entonces, ahora se está discutiendo el tema del transporte, que sería un buen avance. Ojalá se nos han invitado como centro a participar de esa comisión de transporte, pero veremos después si se integra con educación, con salud, con toda otra serie de aspectos que son fundamentales. Con otro peligro,
vos señalabas algo fuera de pandemia, que es la utilización de los vehículos de menor calidad para reemplazar el transporte público. Y yo estaba viendo ahora unos informes, incluso en países muy desarrollados, pero también en países de la región, como Brasil, los estadísticos que mostraban que la gente ahora, la expectativa era más de un 20% que reemplazaría el transporte público por transporte privado, por el tema de la pandemia. Los temores que provocaron, porque esto estaba analizado, qué harían después que termine la pandemia. No, obviamente ahora en la pandemia estamos con todas las restricciones, pero qué harían después de la pandemia, y esta imagen de transporte público es un vehículo de contagio. Entonces, es decir, yo creo que ahí, sin una política estatal integral, que realmente promueva el transporte público, un transporte público de calidad, la situación va a ser cada vez peor. Sabemos los efectos a nivel polución, a nivel pérdida de tiempo, bueno, los ejemplos como San Pablo, caóticos en los cuales tienen que moverse en helicóptero, porque si no es prácticamente imposible. Cuando me enteré que San Pablo era la ciudad que tenía más helipuertos, más aún que Nueva York, la verdad no, me costaba creerlo, pero dicen que hay otra forma de transporte, es imposible. Me gustaría saber tu opinión con respecto a esto. Mira, con respecto a lo que es el transporte, hay tantas posibilidades. Mira, posibilidades mucho más limpias, ¿no? Hay, como vos bien decías, en otros diferentes localidades a nivel internacional, o sea, Dinamarca, los empleados municipales no pueden ir con sus vehículos a explosión. Si utilizan vehículo, tiene que ser vehículo eléctrico. Y además, en realidad, también tratan de no incentivar la utilización del vehículo individual y utilizar la bicicleta. O sea, el tema es, yo pensaba en esto, mientras pensaba lo que venías hablando, digo, bueno, la bicicleta es una muy buena opción en Mar del Plata, pero vos andás en bicicleta en Mar del Plata y te matan. Jugar la vida. No, claro, te juegas la vida, no tenés posibilidad. Ahora, pensaba también por ahí otra alternativa, los, el, los trolebús, los trolebuses eléctricos, ¿no? Carriles por donde va, porque el tema es sacar el incentivo a utilizar transportes de explosión. O sea, y tratar de recurrir a otro tipo de transporte que sea más limpio. La ciudad de Mar del Plata lo que tiene es, tiene una riqueza enorme en cuanto a la calidad del aire, que se termina viciando por la excesiva utilización de los transportes privados y públicos que son de mala calidad, por más que sean nuevos, porque tampoco he visto muy poquitos transportes públicos o sea, colectivos de 3 o 4 cuerpos, porque esa es otra alternativa para el caso de la pandemia, o sea, con mayor espacio. Trenes, está bien, es una locura económicamente plantear los trenes, pero trenes aéreos, no trenes por vía, o sea, trenes elevados. O sea, no sería una problemática empezar a pensar en qué perspectivas de crecimiento demográfico tiene Mar del Plata, qué tipo, o sea, datos, o sea, súper importante para poder hacer una perspectiva, una proyección en términos de ODS, en términos de comunidades sustentables, es la perspectiva demográfica. ¿Qué calidad? O sea, la demografía es un valor que nosotros tenemos que retomar, es una ciencia que nos da una serie de vectores que son muy interesantes a la hora de plantear las políticas públicas en cualquier área, porque te da la visión económica, la visión en cantidad de personas,
si las personas de qué edades son, de qué géneros, y eso también implica cuáles son las necesidades de ese grupo social. Te da una cantidad de herramientas y vectores como para poder programar una política pública en nivel de transporte y en otras de cumplimientos de ODS mucho más certeras o mucho más atinadas, digo, con proyecciones a inmediato, mediano y largo plazo. El tema es que las políticas públicas actuales son muy a ejecución inmediata. Entonces, en 2 años, en 5 años, te funciona, al 6.º año ya empezó a ser agua. Y gastaste una cantidad de recurso económico y humano enorme por algo que dura 5 años, 10 años, no es sustentable eso. Espacios públicos, espacios verdes, espacios públicos y determinar qué hablamos cuando hablamos de espacios públicos, qué accesibilidad tenemos a los espacios públicos. Sin ir más lejos, a las playas, ¿qué accesibilidad a las playas tienen las personas con discapacidad motora? ¿Hay alguna? ¿Habrá alguna que tenga algo, pero sola esa persona con discapacidad motora no puede entrar? ¿Está pensada la playa, el espacio público para las personas con discapacidad? O sea, ¿hay alguna persona con discapacidad motora que integre los grupos de decisión? Porque sin ir más lejos, cuando uno piensa en ciudades sustentables o en comunidades sustentables, también inmediatamente viene a la cabeza las cuestiones de seguridad. Y la verdad que la seguridad ciudadana tiene que ver con también quienes toman las decisiones, quienes están en los grupos de decisión, no es un grupo muy heterogéneo. ¿Es la misma forma pensar el urbanismo, la planificación urbana, quienes toman la decisión hoy, o aquellos grupos sociales en los cuales están todas las representatividades de aquellos que utilizan el espacio urbano? O sea, hoy en día no tenemos mucha representatividad heterogénea en la materia. Ahí, con respecto a eso que vos decís, el tema de accesibilidad, está funcionando ya hace un tiempo el plan de accesibilidad, en el cual en la municipalidad participan desde esa composición con representantes de la universidad, con representantes de distintos sectores que plantean este inconveniente. El tema, lo que hay que ver después es el grado de efectividad y el grado de ejecutividad que tengan sus propuestas. Ahí hay una integración muy amplia con gente vinculada al área de derechos humanos, urbanistas, arquitectos, gente de derecho. Es una mirada integral, miembros de las organizaciones sociales en el área de discapacidad que están representados, o sea, que hacen escuchar su voz y plantean los múltiples inconvenientes, porque como bien decís vos, no es una ciudad, no hablemos de las playas, la ciudad no está preparada para cualquiera que tenga algún tipo de inconveniente, cualquiera, ¿no? Si vos tenés un problema de rodilla y tenés que subir a un colectivo. No hablemos de mayores grados de discapacidad. Entonces, hay que pensar una ciudad inclusiva desde otra mirada. Ojalá este tipo de organizaciones o este tipo de movimientos, como es el PLAMAC, tengan realmente buenos resultados. O sea, que los resultados a los que llegan sean recogidos por los encargados de ejecutar esas políticas. Sí, que realmente sea un punto de partida, que no tenga un cierre, porque las cuestiones, nosotros podemos pensarlo desde el punto de vista académico o desde el punto de vista del desarrollo ejecutivo, político pública, y en el transcurrir nuestras políticas o nuestras decisiones no alcanzan a completar la necesidad de los usuarios. Entonces, este tipo de políticas tiene que ser lo suficientemente flexible, lo suficientemente permeable como para poder modificarse de conformidad con la demanda y la ejecución concreta del uso.
porque nosotros podemos plantear un uso, por más heterogénea que sea la cuestión teórica, plantear el uso y en la efectividad puede ser solo un inicio hacia otra cosa que se necesita más. O sea, nosotros tenemos que empezar a pensar como operadores académicos, jurídicos, de políticas públicas, pensar políticas públicas con mayor apertura o más permeables a la modificación a inmediato, mediato y largo plazo, para que sean más perdurables, digo. Ahí hay casos interesantes, como el logrado de Colombia es uno, y muchos de ellos se lograron a partir del litigio estratégico en derechos humanos. Sí. Un caso que trabajo ahí, que es, lo analiza Eduard Soja en la Universidad de California, de cómo la política de transporte se modificó a partir del reclamo, una sinergia en un reclamo entre la Universidad de California, organizaciones de usuarios que se veían afectados por una diagramación que estaban haciendo, que era para las élites, olvidando dónde estaban los trabajadores, dónde estaban los sectores de latinos y negros que coincidían con los sectores más vulnerables, y cómo se obligó al Estado a llamar a los usuarios en forma permanente, a crear un comité para que modificase el tipo de transporte, suspendiese una obra que iban a hacer de cientos de millones de dólares para hacer unos trenes y destinarlo en ese caso a autobuses de calidad, que tuvieran mayores frecuencias, que tuvieran aire acondicionado, es decir, un montón de condiciones para que fueran dignos, con recorridos, pasando por los barrios vulnerables donde antes no pasaba, y que a partir de ese momento la política pública tuviese que ser decidida siempre con la participación de las organizaciones de usuarios. Creo que ese es el camino. Sí, sí, sin lugar a duda. Sí, sí, sin lugar a dudas, sin lugar a duda el litigio estratégico abrió las puertas a la interpelación a la política pública. Eso no hay... Estamos totalmente de acuerdo. Sí, justamente. No, estaba pensando, vinculando con el planteo que hizo Soledad Arenas en reuniones anteriores, que ella contó el reclamo en relación con el aumento del transporte, que uno de los planteos esenciales fue la cuestión del acceso a la información pública, porque esto que vos bien decías, Karina, de la necesidad de que plantea el ODS 11 de la participación de todas las personas y de todos los interesados en la determinación de cómo va a ser una política pública. Para poder participar tenemos que tener acceso a información pública de calidad para poder, digamos, participar con cierto sentido. Entonces, en ese planteo, ella incluyó en el reclamo esta deficiencia en el acceso a la información pública, que creo que es algo que evidentemente en el municipio no está, digamos, no se está cumpliendo adecuadamente. Y también, bueno, lo que yo veo positivo es esta mesa de trabajo Viajar Mejor, que es muy plural y en donde se le permite la participación a distintos sectores de la ciudad y distintos grupos de interés para poder pensar cómo va a ser el transporte a futuro en la ciudad, que sea un transporte accesible para todos. Habrá que ver si esto efectivamente se cumple, pero como política me parece sumamente interesante. Perfecto. No sé qué opinión te merece, pero ya estamos acabados de la hora, da para seguir charlando muchísimo más. Sí, es cierto esto. Sí, no hay, yo me quedaría no toda la tarde, te digo. Sí, Es enorme, que tenga... es un mundo. No, es que, a ver, la idea justamente es ir tocando todos estos temas, distintas visiones, y por eso el seminario fue planteado como un seminario, un espacio para quedarse. No es algo que terminamos en 5, 10 o 20 encuentros, sino que está planificado para que podamos seguir profundizando, para que vos, Karina, puedas volver y seguir ampliándonos el conocimiento y los puntos de discusión y debate. Ante todo, y para dejar en el cierre a Juliana y poder despedirte, y agradecerles a todas y todos la participación, las preguntas, bueno,
esta preocupación por la ciudad, por el espacio que tenemos para vivir y participar en esto. Gracias. Bueno, te agradezco yo también, Karina, a vos y a todo el resto de los participantes, sobre todo para poder pensar la ciudad, para poder construir entre todos. Y es claro que cuando nos ponemos a dialogar, hay ideas, hay generación de nuevas miradas que son muy necesarias para construir la ciudad entre todos. Así que, bueno, nos volveremos a encontrar la semana próxima, que ahí, corregime, Pablo, si no estoy al tanto, pero creo que nos vamos a encontrar a las 14 horas con Gabriel Bombini, así que los esperamos y las esperamos, y bueno. Muchas gracias, nos Karina. volvemos. Gracias. No, Un aplauso para Karina abriendo micrófonos. Gracias. Excelente. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, Hasta cuídate. luego. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.